Muchas gracias por venir. Y este es un acto así un poco ambiguo, en cierto modo, porque tiene varios propósitos. En principio iba a ser solo el anunciar un curso de música para que varios alumnos, y yo mismo, que también soy un alumno, obviamente, porque lo del maestro lo ha puesto porque ha querido mi querido amigo Temil, pero no. Todos estamos siempre aprendiendo, y si no, malo. Porque si sabemos todo, no podemos hacer nada nuevo ni nada bueno. Entonces, con errores, por supuesto, pero intentaremos entonces hacer un grupo de música que aprenda la música turca clásica y sobre todo la música clásica sufí, que es la misma que la clásica, solo que tiene, como decía Temir, pues una especie como de hálito más elevado, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero volviendo a lo que decía, esto era para anunciar un curso de música y también un poco para presentar, en cierto modo, no a Rumi, sino mi acercamiento a Rumi, que ha sido pues siempre muy... me inspira amor, se puede decir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque él es un poeta del amor, y entonces cuando él hace un poema, que le dé un par de ellos, pues es una cosa arrebatada que no se ve por aquí, ¿no? Es una cosa desmesurada en su sentimiento y en su expresión de sentimiento, ¿no? Y con imágenes muy bellas y con inteligencia muy grande, por lo que a mí me gusta Rumi también. Entonces, ¿qué va a ser hoy? Pues pretendemos que sea una especie como de simulación de una clase, es decir, veremos algunas piezas, a lo mejor yo digo así no, aunque no venga a cuento porque son buenos, pero digo así no, un poco, y será un poco lo que hemos hecho en mi casa pues hace una semana o incluso ayer con Wafa, ¿no? Es decir que, y al tiempo pues iremos viendo a efectos de esos posibles alumnos o esos posibles seres interesados en esta música, pues haremos unas pequeñas células que serían presentar un instrumento, luego presentar un ritmo, y luego una pieza que utilice ese ritmo y ese instrumento, y también presentar la escala que toca, porque cada escala en la música oriental tiene un carácter y un talante y una emoción determinada. En sus intervalos reside una especie de expresividad emocional diferente. Hay, por lo tanto, unas escalas, de igual modo que la escala mayor y la menor, se suele decir que son como más alegre o más triste, a grosso modo, pues aquí, en vez de haber dos escalas, pues hay, por ejemplo, 200. Entonces hay matices muy sutiles de afinación que este instrumento que está aquí lo muestra en sus trastitos, ¿eh? Esto es un semitono y aquí hay 5 trastes, es decir que entonces se pueden hacer un semitono muy estrecho, más grande, más grande, más grande, más grande, y todo eso se utiliza de manera práctica y codificada, es decir, no como una especie de matiz expresivo, sino una nota con su nombre especial que está dentro de una escala. Bueno, pues no dará tiempo a ver todo esto, por supuesto, pero un poco apuntar la riqueza inmensa de la música turca, que yo creo que es las más ricas del mundo, en cuanto que tienen intervalos muy muy sutiles, no en otras, me refiero a la construcción, pero en afinación sí, quizá porque están en el sitio donde estuvo la música griega, que era admirablemente bien construida, con 24 notas, con diferentes géneros, y es como si le hubieran heredado geográficamente, ¿no? Bien. Entonces, como decía, simularemos un poco este tipo de presentaciones de pieza y de escala y de ritmo, luego leeremos poemas de Rumi, y luego haremos un... ya lo veréis, o lo verán, dependiendo de la edad, haremos un zikr, que es una repetición de, puede ser una frase o un nombre, que tiene significado, un significado fuerte, que es una especie de invocación, pero que al tener nota, al tener ritmo, y al tener expresión, y al tener movimiento, pues adquiere una gran fuerza. No sé si aquí lo conseguiremos, pero desde luego mi experiencia y la de muchos de vosotros lo demuestra.
Y luego, pues, si alguien quiere decir algo, pues que lo diga, o que comente, o que pregunte, o que se oponga. Bien, pues sin más entonces, empezamos. Ya he dicho entonces que Rumi, es un gran poeta. En sus poemas puede verse en sus poemas con un metro persa, porque él escribía en persa. Son unos metros los persas que se pueden un poco, que admiten un compás de 3×4, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, hacen tan tin, totito tin, tatatan, tin, totito tin. Ben mai roch que va, cocolestan amare just. Boxai la que van de faraovan amare just. Mi amigo Temir va a leer un poquito, no de esto, sino del principio del Mesnevi. Hablo muy brevemente de dos libros fundamentales de Rumi. Uno es el Mesnevi, que es un conjunto grande de historias, de oraciones, de poemas, de cuentos, de admoniciones. Es un universo, por eso yo llamaba esto el universo esplendoroso de Rumi, porque es inmenso en su extensión y en su variedad. Y luego todo en un metro, que es el tinto tin ti, tanta tin ti, tin ti ti. Por eso, si podéis poner un poco esa música de Ney, sobre esa música de Ney leeremos este primer poema. El Ney, el que suena, es una caña, se le ha perforado el interior y se le ha abierto aquí agujeros, como si de un pecho se tratara, ¿no? Y dice Rumi al principiar su libro de El Mesnevi. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرحی دردی اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یاری من، از درونی من نجست اسرار من. Escucha al Ney contándonos su historia, llorando su separación, diciendo: desde que fui arrancado de mis cañas, mi llanto hizo llorar a hombre y mujer. Yo quiero un pecho roto y fragmentado para contar mi pena y mi nostalgia. Todo el que mora lejos de su hogar añora siempre el día del regreso. Lloré mi llanto en todas las reuniones, acorde con los tristes y gozosos. Cada uno oye mis notas a su modo, pero nadie comprende mi secreto. Mi canto no es ajeno a mi secreto, mas no lo oye el oído ni ve el ojo. Son afines los cuerpos y las almas, mas nadie ha contemplado nunca un alma. Este llanto del Ney no es aire, es fuego. Por muerto sea dado a quien le falta.
El fuego del amor inspira el ney. El fuego del amor fermenta el vino. El ney es un amigo en la desdicha. Sus cadencias desvelan mis secretos. ¿Quién vio veneno y cura como el ney? ¿Quién nos agita y calma como el ney? El ney canta el camino ensangrentado de las cuitas del amor de Masnún. Salvo el dormido, nadie es a esto ajeno. Lo que la lengua dice, el oído entiende. Mis jornadas transcurren en la pena con mis manos unidas por la angustia. Mas no importa que así pasen mis días, permanece, oh puro incomparable. Pero el agua fatiga salvo al pez, y sin el pan diario el día es largo. Así el crudo al cocido no comprende. Conviene pues cortar mi cuento. Adiós. Así comienza el Mesneví y toma como metáfora este alma trasplantada en otro lugar y quiere volver. Imaginad qué quiere decir, ¿no? Otro libro fundamental de Rumi es el Diván, que es una colección de poemas amorosos, de los cuales uno es muy bello, por supuesto, y que viene a sonar de esta manera. Suena aproximadamente, no con el acento de Temir, Ben mai rohkeba golestan amarezust, Dokshay labkeran de Farovan amarezust. Y viene a decir: muestra tu rostro que anhelo campo y jardines floridos, abre los labios que azúcar en abundancia yo anhelo. Sol de hermosura, oh tú sal un momento entre las nubes, porque ese rostro radiante y luminoso yo anhelo. En tu vecindad oí el tambor del halconero. He vuelto porque es el brazo del sultán lo que yo anhelo. Dijiste con gracia pícara: no me molestes más, vete. Tu decir: no me molestes más, vete, es lo que anhelo. Tu rechazo en el umbral: vete, el Señor no está en casa. Tu gracia y aún tu rudeza en el umbral son mi anhelo. El pan y el agua del cielo son un torrente traidor. Soy un pez, un leviatán, el mar de Omán es mi anhelo. Como Yacub me lamento y lanzo gritos de pena. La dulce faz de Yusuf es aquello que yo anhelo. Por Dios que sin ti este pueblo es la cárcel para mí. Salgo afuera y vago pues, montaña y desierto anhelo. En las manos una copa y del amado unos rizos, así danzar en la plaza del mercado es lo que anhelo. Mi corazón está ahito de estos débiles amigos, el león de Dios y Rustam, hijo de Sal, son mi anhelo. Mi alma está fatigada del tirano faraón. La luz de Moisés, el hijo de Imram, es lo que anhelo. Enseña, sol de Tabriz, tu rostro, alba de amor. Soy la upupa, la presencia de Soleimán es mi anhelo. Bien, Rumi, si le seguís, supongo que entraréis en, como yo, hacía tiempo que no los leía, la verdad, pero al leerlos recuerdo lo que significaban. Bueno, como el día se hace largo, como dice Rumi, entremos un poco en la música. Muy brevemente, podemos quitar la música. Muy brevemente, los ritmos turcos clásicos no son, de estos es un poco de la música de baile, sino una cosa muy moderada, y tienen dos sonidos principales, el dum y el tak. Puede ser
dum, taca, dum, taca, dum. Luego hay teque, que es rápido, teque. Luego hay taca y teque. Con eso se construyen patrones, por ejemplo, ¿cuál quieres tocar? ¿Quieres tocar, por ejemplo, bueno, el Debre que viene es muy grande, ¿no? Toca el Akhatsemai, por ejemplo. Uno, dos, tres. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 10. Entonces, en tres partes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Con eso se construye entonces un patrón que es muy popular para tocar una pieza pequeñita en forma de rondó, es decir, copla, estribillo, copla, estribillo, y se utiliza este ritmo salvo al final que hay otro ritmo. Por ejemplo, si cogemos el laúd, por ejemplo, se ha cambiado la afinación. Por ejemplo, la escala Ushak sería cuatro, cinco, cinco. El principio. Eso es una pequeña parte de un Salsemaisik, esta pequeña pieza. Se pueden tocar en la música oriental, los instrumentos occidentales, el piano que ha temperado, es decir, ha modificado ligeramente las afinaciones de las notas, ya no sería apropiado porque aquí se emplean consonancias naturales, digamos, que son los armónicos de las cuerdas. Frecuencias en proporciones de 2, 3, 4, 5, y el piano, para conseguir las modulaciones y esa especie de poder orquestal que tiene, pues falsea las afinaciones. Pero en cambio, los instrumentos como el cello y el violín, que tienen afinaciones corridas, son perfectamente admisibles. De modo que aquí mi alumno, que es un violonchelista ya experto, pero aquí toca modestamente estas piezas sencillas con nosotros. Entonces, ¿quieres también con el mismo ritmo? Vamos entonces a tocar por lo menos el principio.
por ejemplo, ¿quieres tocar el Sultán y llega? El cello no hace falta que se describa porque ya es bien conocido, ¿no? Una parte de otro Salse Maise en una escala que es parecida a la menor nuestra, sobre sol, el sol occidental. Y ya presento este instrumento que es muy interesante porque contiene en sus trastes toda la música turca. Lo que decía antes, por ejemplo, de los semitonos, si yo utilizo este traste, una nota, que sería el la occidental, que se llama re en Turquía, ¿no? Puedo hacer ese semitono, un semitono estrecho, pitagórico, muy tenso. Pero puedo hacer este, más dulce. Primero. U otros, por ejemplo este. Por ejemplo. Esto ya sería como un tono estrecho. Pero hay un tono bastante más estrecho. En esa escala, por ejemplo, que se llama seca, este tipo de melodías al principio parecen como desafinaciones, luego parecen exotismos y luego se ve que tienen un rigor pues igual que las otras músicas. Se llama el tambur y por lo tanto es como un instrumento de referencia para afinar las escalas. Bueno, otro interesante instrumento sería el rebab, que es como una especie de viola vertical. Es
un instrumento que se desafina mucho porque se apoya no ya en una madera, como estos dos, sino en una especie de piel. Entonces, a ver, dame el la. Una pequeña improvisación sobre el Makam Seka. Bueno, entonces estos serían unos instrumentos. Ahora veremos otros, como la flauta esta que tengo aquí al lado, pero querría pasar a presentar muy brevemente la ceremonia derviche llamada el Shema, que se hace en Konya por los sufíes llamados Mevlevi, que son los seguidores de Rumi. Entonces, eso es una ceremonia muy organizada, con una serie de partes, un canto, un solo de ney, de flauta, y luego unas piezas. Entonces comenzaremos un poquito para presentar con nuestras pobres fuerzas la forma y el espíritu de este Shema. Haría falta aquí unos derviches que giraran, pero otra vez. Bien, entonces principiaremos con un poema que Rumi escribió, no, que Itri escribió en favor de Mohammed, pero que se hace siempre un poco en honor de Rumi. Si me das el la. Todo el tiempo. حبيب الرسول عليك Bergüzini Cülcelali Pak bihem Nazenin mi Hazreti Mahsari Bedkai Şemsi Tebrizi gidare nati bengambesi
Mustafa bibiste baham Seyidi Allah Ya veliki Allah, Devi capire? Largo.
El Shema seguiría más tiempo, obviamente, con ritmos diferentes, pero bueno, esto sería un inicio. Y nos quedaría un poco por presentar, mucha gente lo conoce, la técnica de Rebbetzin llamada el Zikr, que como decía consiste en invocar, en repetir de manera sistemática, concentrado en el significado. Entonces vamos a hacer uno que se llama Hadi. Uno dice Ya Hadi, de modo que convoca a guía, es decir, convoca o a guía para uno, o al guía, si alguien cree en un guía, o en general uno pide ser guiado, ¿no? Y tocaríamos entonces el Bendir. Primero empezamos sin él y luego seguimos. Y diremos Ya Hadi, 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 Y para acabar tocaré un poco el tambor en la técnica de Adnan Sarhan, que hace muchos años conocí y que tocaba
en un estilo mucho mejor que yo, pero un estilo parecido a este. Le voy a poner aquí. Muchas gracias, Javier. Yo creo que si ya hay algunas preguntas y si queréis que toque algo que no ha tocado. No, mejor que se expresen ellos, por favor. Si queréis alguna pregunta detallada sobre la música, por ejemplo, en la nota no he leído que... ¿Perdón? En la nota no he leído, pero Sí. hay diferentes, digamos que en la música occidental hay menor y mayor, sin embargo Sí. en el oriental hay diferentes maqams, ¿no? Sí. ¿Podrías un poco profundizar Sí, en pues eso? eso, Porque sí, esto que- da posibilidad para improvisar, creo. Sí, sí. He hecho una pequeña improvisación después de tocar un poco de los temas sentados, por favor, que estamos. Entonces, lo que improvisar es muy interesante, se hace en la música de jazz, por ejemplo, en la música india, pero no es un inventarse totalmente de melodía, sino que sigue unas reglas determinadas. Es decir, que hay que pasar por unas partes de la escala y luego por otras. Y de esa manera un poco se adquiere el aroma o el perfume, es lo mismo, de esa escala o maqam. Entonces, uno puede, siguiendo la escala, tocar una pequeña melodía y eso se hace muy rápidamente. Pero expresar el carácter de un maqam, y hay muchísimos, hay más de 100, entonces llevaría quizá una vida. Y todos suenan parecido, pero hay algunos que por su combinación, sus longitudes y sus matizaciones alcanzan como la pureza de ese maqam. Una pureza y un carácter que eso, a través de generaciones se ha ido elaborando. Y entonces uno puede hacer na na ri no ni no ni no ni o na ra ri no ni no ni no ni o la ra ri da ri da ri da ri o la ra di da ri. No, eso es de la India. Na na ni no ni na ni na gris. Todo eso y solo en 5 notas, ¿no? Del do al sol. Entonces eso es un mundo exquisito y muy rico. Y el mundo occidental, que
yo también lo amo y lo cultivo y canto en un coro, pero renunció a todo eso en favor de la arquitectura musical, de la gran orquesta, de la tímbrica, y simplificó mucho los ritmos, que son siempre casi un 4x4, generalmente un 3x4, y también digamos, niveló todas las diferencias tonales hasta llegar a 12 notas, 12 teclas por octava. Entonces, como todo en la vida, se ganó algo y se perdió algo. Y la música turca tradicional y otras tradicionales han seguido por el camino de la pureza de la afinación. Y bueno, un poco eso sería mi respuesta. Sí. ¿El curso, Javier, cómo lo tienes planteado? ¿Cuándo empieza? Pues el curso tendríamos que plantearlo quizá a la gente interesada, pues que luego hablamos un poquito entre nosotros. En principio se pensaría que sería el martes, pero estamos abiertos a un día que os venga bien a todos. Sería aquí, efectivamente. ¿Para músicos o para...? Pues sería para todos, haríamos una especie como de cosa de 3 horas, por ejemplo, y en ese tiempo, pues haríamos, si fuéramos 100 personas, sería todo muy organizado, sin saber cuántos son. Entonces, como veis, Gonzalo ha estudiado cello por lo menos 10 años. Wafa nunca ha hecho nada de música y ha empezado este año. Sin embargo, hemos tocado un poco juntos. Es decir, que si nos ponemos de acuerdo en lo básico, se puede hacer música ya. Y luego, por ejemplo, si viene un solista turco muy bueno, pues él puede hacer unas improvisaciones, un taxi muy rico, y luego la orquesta toca cosas más sencillas, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna idea preconcebida, sino que según las personas que quieran pertenecer a esta actividad, diseñaremos en función de ellas el curso. En principio sería el martes, si a la gente le viene. Y sería de 7 a 10 por la tarde, para que de tiempo, pues no es una cosa toca y bien o mal, sino que el clima se establezca. Había Historia. una pregunta. Sí, Aquí. sí. Precisamente en esa relación de aprendizaje que es tan rica en el ámbito de la cultura oriental, ¿cómo tú describirías la relación entre maestro, en este caso tú, y estas personas que se interesen en esta... Pues, porque es que la figura del maestro en este tipo de sí, cultura pero es esencial. Entonces, ¿cómo es el nivel ese para aprender a improvisar, para aprender a tocar? Yo renuncio ya desde ahora mismo al papel de maestro. Sería una especie de monitor, digamos, que ha frecuentado algunos ambientes y algunas músicas, y entonces ayuda a otros a seguir ese camino a su manera. Es decir, que nada de maestro y tal. No soy un maestro espiritual, me gusta lo espiritual, pero no tengo por qué. Si hay algo espiritual en lo que yo haga, ya se notará. Pero no voy aquí a presentarme con un señor con barbas porque no me corresponde. No te hablaba de lo espiritual, Además, aunque está integrado, sí, sino sí. al aprendizaje propiamente de la música en Pues, un grupo de personas que seguramente tendrán formaciones y... Sí, tal como lo veo, tiene un clima espiritual esta música, porque es una música espiritual, Claro. pero las relaciones se establecerán en la práctica, porque los sufíes dicen que creen en la experiencia. Es decir, no se puede hacer un sitio que se llama carnicería, sino simplemente se abre un sitio. Y si se vende carne de verdad, será carnicería. Y si no, será una mercería. Es decir, hay muchas cosas en el mundo que nos rodea que se llaman de una cosa y son otra. Por lo tanto, antes de poner nombres, nos reunimos y vemos qué pasa. Y cuando venga alguien que sepa mucho más que yo o más que yo, pues le nombramos el monitor y yo me pongo a tocar. Es decir, que, como decía yo en un escrito hace poco tiempo, hemos perdido mucho de nuestra suficiencia. Y ya hemos visto que lo que parecía claro no está, y estamos un poco a ver qué pasa. Esa es mi actitud, por lo menos hoy. Gracias. ¿Has investigado la posible influencia de la música persa en la música andalusí? Pues esos estudios, hombre, me ha interesado el asunto y se habla mucho de ello. Lo que pasa que es muy difícil establecer con certidumbre el origen de algo. Dos melodías pueden parecerse, pero nacen de lo mismo
sería difícil de demostrar. Además, algunos giros y detalles y dibujos que son muy característicos de cada cultura, eso no se transmiten, sino que a lo mejor se transmite una cosa básica con los dibujos de la nueva cultura. Por lo tanto, que es música modal las dos, es decir, música modal sin acordes, en cierto modo, sino que hay la tónica modal, y sobre esa tónica, que es la diferencia, los indios le llaman el rey. El rey es la tónica. El príncipe es la octava superior, que es como el rey, pero en agudo, en pequeño, ¿no? Y luego está el primer ministro, que es la dominante, que es la que habla. Por ejemplo, el rey es este. La, ra, ri, ro, ri. El primer ministro, el primer visir es la, ra, ri, ra, ri, ra, ri, ra, ri. Y el príncipe es la, ra. Y los cortesanos son la, ri, la, ri, la, ri. Visir, la, ri. Y luego hay las notas prohibidas, que son las que no están en la escala. La, ra, ri, ra, ri, ra. Ese no está. Salvo que se haga una modulación, es decir, que en algunos makam, en muchos makam, de hecho, hay partes en las que se varía. Uno puede hacer la ra ri ro ri ro ri ro ri ri ro ri na ri no ri no ri ro 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 na ri ni, hace un bemol al bajar y ya varía algo así. Y luego la ra ri ra ri ni na ni na ni na ni. Es decir, que con ese tipo de modulaciones queda, no es estáticamente una escala, sino una escala básica con muchos meandros o caminos que se parecen un poco a las modulaciones occidentales, pero sobre una melodía, no sobre una eso. Pero como he ido, en cuanto a tu pregunta, no lo sé, no he investigado eso, y me parece además, cuando te metes a hacer esas cosas, ves que te quedas sin argumentos, ¿eh? Parecidos hay, es música modal, hay con escalas parecidas muchas veces, las afinaciones varían un poquito en la música persa en concreto, pero no sé eso. Bueno, Ziryat, que era un músico persa, se introdujo en la corte de bueno, III, introdujo una cuerda sí. a la cítara o a lo sí. que sea. A la UD, sí. Al laúd, exacto, y algo influiría aquí, digo yo. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que ya no se conoce la música de Ziryat, debe ser del siglo X u XI, ¿no? Es decir, que entonces no hay evidencia de eso. Hay melodías al Farabi, pero, es decir, no lo sé. No había registros entonces, ¿no? Bueno, los griegos, hay en las piedras de los griegos, pero los árabes no hicieron eso, lo hicieron en papiros y esas cosas habrán perdido un poco. Así que ahí ese conocimiento no lo tengo. ¿Algún comentario más? Rumi, has dicho que era persa. Había nacido en Balj, que ahora está en el actual Afganistán, pero él hablaba persa, que era la lengua, ¿no? ¿Y escribió a ver, me corrigen, a ver. poemas en persa o en persa, en farsi creo, ¿no? No es... digamos que antiguamente se llamaba Balj toda esta región, sí. Ahora corresponde que había nacido en un pueblo de Baksh, que está en Tayikistán. ¿En Tayikistán? En Tayikistán. El Balj, sí, pero es que el Balj se llama la ciudad ahora, en Afganistán. Pero antiguamente esto se llamaba como una región. Wilaya, una región. Entonces todo el mundo pensaba que es como si hubieran nacido... ¿Está documentado eso? ¿Está sabido? Sí, sí. ¿O sea que era de tu país? Sí, sería el sur de mi país, digamos, que está bastante pegado, digamos que... Bueno, pues esto es una novedad, sí. Pero la lengua era farsi, ¿no? Sí, ¿La lengua era persa? Farsi. O sea, no es que era los persas hay varias lenguas. El pastú, ¿no? ¿Cuántas lenguas hay? Estos son ya Afganistán. Dentro de Afganistán hay por lo menos 10 lenguas. ¿Y en Tayikistán, que es tu país, donde? Persa. En persa, ¿no? Pero entonces, ¿qué relación tiene con Turquía eso? Porque todo esto, esta música es turca, ¿no? Sí. Bueno, no. La verdad es que la relación es que cuando creo que era Gengis Khan, invadió y era como una ola terrible que todo lo destruía, entonces mucha gente se fue hacia el oeste, digamos, ¿no? Y entonces el padre de Rumi, que vio lo que se avecinaba, cogió a la familia y se fue andando y tras pasar por muchos sitios, al final recaló en Konya, en Turquía. Y allí un poco se hizo primero una especie como de legislador y al final fue un maestro muy respetado. Y entonces, pero él escribía en persa.
y lo que pasa es que se afincó en Turquía y ahora pues los turcos dicen que es turco y los persas dicen que es persa. Elige tú. Pasa como con Picasso. Sí, es decir, pero yo me he enfadado mucho. Cristóbal Colón, que todo el mundo Sí. pelea con él. Español, ¿no? Exacto. Yo me he enfadado mucho con eso porque me parece que un mensaje universal como Rumi no merece ese trato, pero es lo que pasa. Exacto, pero hay una frase suya que es muy bonita que dice Hamdili as hamzabani bihtarast, que quiere decir que tener la misma corazón es mucho más mejor que tener el mismo lengua. Entonces, Suscribo eso. así que ¿Algún comentario más? Bueno, pues entonces ahora espero que todos ustedes o vosotros os apuntáis al curso porque ya no puedo esperar nada más. Muchas gracias por todo. muchas gracias. No, de verdad que agradezco a los tres y de parte de la Casa Turca simplemente 3 obsequios pequeños que son, esto te va a gustar, es el libro Las colinas esmeralda del corazón, así se llama, de Fethullah Gülen, donde están los conceptos clave en la práctica del sufismo, que te va a gustar. Vas a leer y hay muchos términos muy bonitos y explicado maravillosamente. Muchas gracias. Esto te va a encantar. Gracias. ¿También la bolsa? Sí, claro que sí. Y luego aquí tenemos Perlas de la Sabiduría. Esto es otro libro que hay mucha sabiduría dentro y yo creo que tiene que acompañar siempre a vuestro grupo la sabiduría. Eso es lo que va a hacer rico, digamos, ¿no? Muchas gracias. Y pues la señorita Cuentos de Rumi, que espero que nos va a gustar. Muy elegido.